En Chihuahua, una familia sufrió una pérdida que nadie podría soportar. Cuando la justicia los abandonó, decidieron tomar el control. Lo que hicieron después cambió la ciudad para siempre. La verdad sobre lo que pasó en Chihuahua durante aquella noche de octubre del 2019 nunca apareció en los periódicos nacionales. ¿Por qué? Porque hay historias que las autoridades prefieren enterrar para siempre. Pero hoy, después de 5 años de silencio, alguien está dispuesto a contar lo que realmente ocurrió. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar una familia cuando la justicia les da la espalda? ¿Qué sucede cuando las personas honestas se ven obligadas a tomar la ley en sus propias manos? Esta es la historia de la familia Herrera, una historia que cambió para siempre la forma en que los habitantes de Chihuahua entienden las palabras justicia y venganza. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que nadie más se atreve a contar. Chihuahua, octubre del 2019. Una ciudad que parecía próspera desde afuera, con sus calles principales llenas de comercios y sus colonias residenciales bien cuidadas. Pero como en muchas ciudades mexicanas, debajo de esa fachada se escondía una realidad más oscura. ¿Sabías que el 80% de los crímenes en esa zona nunca se resolvían? Los números oficiales decían una cosa, pero la realidad en las calles contaba otra historia completamente diferente. Los Herrera eran una familia trabajadora que llevaba 3 generaciones viviendo en la colonia Tecnológico. Don Miguel Herrera había construido su pequeño imperio familiar con una carnicería que abría todos los días a las 5 de la mañana. Su esposa, Leticia, manejaba una pequeña tienda de abarrotes junto a la carnicería. Sus 3 hijos habían crecido ayudando en el negocio familiar. Daniel, el mayor de 26 años, se encargaba de las entregas. Patricia, de 24, llevaba las cuentas. Y el menor, Alejandro, de apenas 22 años, trabajaba directamente con su padre en la carnicería. Eran el tipo de familia que todos en el barrio conocían y respetaban. Saludaban a sus vecinos, pagaban sus impuestos, participaban en las festividades locales. ¿Qué podía salir mal con una familia así? Todo parecía normal hasta que comenzaron los problemas con las cuotas. ¿Has escuchado hablar de las famosas cuotas de protección? En Chihuahua, como en muchas otras ciudades mexicanas, los comerciantes pequeños se veían obligados a pagar cantidades mensuales a grupos criminales locales. No era algo de lo que se hablara abiertamente, pero todos sabían que existía. Era como un impuesto invisible que se sumaba a todos los gastos del negocio. El problema de los Herrera comenzó en septiembre del 2019, cuando un grupo que se hacía llamar Los Escorpiones empezó a exigir cuotas más altas de las que tradicionalmente se pagaban en la zona. No eran narcotraficantes internacionales ni un cártel famoso. Eran delincuentes locales, pero con conexiones que los hacían prácticamente intocables. Daniel Herrera fue quien se enfrentó a ellos la primera vez. Era un hombre alto, fuerte por el trabajo físico, y tenía esa determinación que a veces puede ser peligrosa. Cuando 3 hombres llegaron a la carnicería pidiendo el doble de lo que la familia pagaba anteriormente, Daniel les dijo algo que sellaría su destino. Si quieren más dinero, van a tener que ganárselo de otra manera. Aquí trabajamos honestamente. ¿Puedes imaginar la tensión en ese momento? Los 3 hombres se miraron entre ellos, y el que parecía ser el líder, un tipo delgado con cicatrices en el cuello que todos conocían como el Flaco, le sonrió a Daniel de una manera que helaba la sangre. «Está bien, muchacho. Tú decides cómo quieres que sea esto.
Durante 2 semanas, la familia vivió con una sensación extraña. Los clientes seguían llegando normalmente, el negocio funcionaba bien, pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. Patricia comenzó a notar que siempre había alguien parado en la esquina de enfrente, observando. Leticia mencionó que había recibido llamadas silenciosas en la madrugada. Don Miguel, con su experiencia de años, sabía que algo malo se estaba cocinando. Pero nada los preparó para lo que pasó el 15 de octubre del 2019. Era un martes común. Daniel había salido temprano para hacer las entregas de siempre. El restaurante de la Avenida Tecnológico, la fonda de Doña Amparo, el hotel pequeño que quedaba cerca del centro. Su última parada era una carnicería competidora que a veces les compraba productos especiales que ellos no podían conseguir directamente. ¿Sabes esa sensación cuando algo terrible está a punto de pasar, pero no puedes hacer nada para evitarlo? Esa sensación invadió a toda la familia Herrera ese martes en la tarde, cuando Daniel no regresó a la hora acostumbrada. A las 6 de la tarde, don Miguel comenzó a preocuparse. Daniel siempre regresaba antes de las 5:30 para ayudar a cerrar el negocio. A las 7, Patricia salió a buscarlo por la ruta que él siempre tomaba. A las 8, Leticia ya estaba llamando a todos los hospitales de la ciudad. Fue hasta las 9 de la noche que recibieron la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Habla la familia Herrera?, preguntó una voz que no reconocieron. Vengan a recoger a su hijo. Está en el lote baldío que queda atrás de la fábrica abandonada de la colonia industrial. Y recuerden, esto es lo que pasa cuando no se pagan las cuentas. Don Miguel, Leticia, Patricia y Alejandro corrieron hacia el lugar. ¿Puedes imaginar lo que pensaron durante ese trayecto en el carro? Los miedos que pasaron por sus cabezas, las esperanzas de que tal vez Daniel estuviera herido pero vivo. Lo que encontraron los destrozó para siempre. Daniel estaba tirado en medio del lote, con señales evidentes de tortura. No había sido una muerte rápida. Los asesinos se habían tomado su tiempo, habían querido enviar un mensaje y lo habían enviado de la manera más cruel posible. Leticia gritó de una forma que los vecinos que vivían a cuadras de distancia nunca olvidarían. Don Miguel se quedó en silencio, pero quienes lo conocían sabían que ese silencio era más peligroso que cualquier grito. Patricia abrazó el cuerpo de su hermano, mientras Alejandro vomitaba en una esquina. No por debilidad, sino por la rabia pura que le estaba quemando el estómago. Llamaron a la policía, por supuesto. ¿Qué otra cosa podían hacer? Llegaron 2 patrullas, tomaron fotos, hicieron las preguntas de rutina. El comandante que estaba a cargo, un hombre corpulento con bigote que se presentó como Jiménez, les aseguró que harían todo lo posible por encontrar a los culpables. No se preocupen, les dijo mientras masticaba chicle. Estos casos se resuelven. Solo es cuestión de tiempo. Pero don Miguel notó algo extraño en la manera en que el comandante evitaba mirarlos a los ojos cuando hablaba. Patricia se dio cuenta de que los policías no estaban tomando notas detalladas de lo que ellos decían. Y Alejandro, a pesar de su dolor, observó que uno de los oficiales más jóvenes parecía conocer perfectamente el lugar donde habían encontrado el cuerpo. No es extraño cuando las personas que supuestamente están ahí para ayudarte te hacen sentir más desprotegido que antes. Pasaron 3 días sin noticias de la investigación. Don Miguel fue personalmente a la comandancia para preguntar sobre los avances del caso. Lo hicieron esperar 4 horas para decirle que estas cosas toman tiempo y que tuviera paciencia. Patricia contrató a un abogado con los ahorros familiares. El licenciado Morales era un hombre honesto que había manejado casos similares antes. Después de revisar el expediente, les dio noticias que confirmaron sus peores sospechas. La investigación no está avanzando porque no quieren que avance.
les dijo en su oficina pequeña del centro de la ciudad. He visto esto antes. Cuando ciertos grupos tienen protección oficial, los casos simplemente se entierran bajo montañas de papeleo. Protección oficial. ¿Qué significaba eso exactamente? El licenciado Morales les explicó algo que ellos sospechaban pero no querían creer. Los escorpiones no eran simplemente un grupo de delincuentes comunes. Tenían conexiones directas con varios oficiales de la policía local y posiblemente con algunas autoridades municipales. Las cuotas que cobraban no se quedaban únicamente con ellos. Una parte significativa se repartía entre quienes los protegían desde las instituciones. Por eso pueden actuar con tanta libertad, continuó el abogado. Por eso pueden matar a alguien y saber que nunca habrá consecuencias reales. Esa noche, la familia Herrera se reunió en la cocina de su casa, el mismo lugar donde habían tomado decisiones familiares durante décadas. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaban hablando de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Don Miguel puso sus manos sobre la mesa, las mismas manos que habían trabajado honestamente durante 50 años, y dijo las palabras que marcaron el inicio de todo. Si la justicia no va a llegar por los medios legales, entonces va a llegar por otros medios. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sientes que no tienes más opciones? Donde el sistema que supuestamente te protege te ha fallado tan completamente que sientes que estás completamente solo. Esa era exactamente la situación de la familia Herrera. Pero lo que ellos no sabían era que su historia apenas estaba comenzando. Y lo que harían en las siguientes semanas iba a convertir sus nombres en una leyenda que la gente de Chihuahua contaría en susurros durante años. ¿Qué precio está dispuesta a pagar una familia por la justicia? ¿Hasta dónde pueden llegar las personas comunes cuando se ven empujadas más allá de sus límites? La respuesta a estas preguntas está a punto de volverse más real y más aterradora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Lo que pasó después cambió para siempre la forma en que los criminales de Chihuahua vieron a las familias trabajadoras. Y lo que la familia Herrera descubrió sobre las conexiones reales detrás del asesinato de Daniel los llevaría por un camino del que no habría retorno. Pero esa es una historia que tendrás que escuchar en la siguiente parte, porque lo que está a punto de revelarse sobre la red de corrupción que protegía a los asesinos de Daniel es algo que te va a dejar sin aliento. La investigación del asesinato de Daniel Herrera se convirtió en una farsa desde el primer día, pero la familia aún no sabía hasta qué punto el sistema estaba podrido desde adentro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un crimen tan brutal quede completamente impune? ¿Cómo pueden los asesinos caminar libremente por las mismas calles donde cometieron su crimen, saludando a los vecinos como si nada hubiera pasado? La respuesta está en los detalles que la familia Herrera comenzó a descubrir una semana después del funeral. El comandante Jiménez cumplió su palabra de manera muy particular. Efectivamente hizo todo lo posible por resolver el caso. El problema es que todo lo posible para él significaba exactamente nada. Don Miguel regresó a la comandancia el lunes siguiente, una semana después de haber encontrado el cuerpo de su hijo. Esta vez lo acompañó Patricia, quien había decidido documentar cada conversación, cada promesa, cada evasiva que recibieran de las autoridades. «Comandante, han pasado 7 días y no hemos recibido ninguna llamada», dijo don Miguel, tratando de mantener la compostura. «¿Qué avances hay en la investigación?» Jiménez ni siquiera levantó la vista de los papeles que tenía sobre su escritorio. «Don Miguel, estos casos son complicados. No podemos apresurarnos. Estamos siguiendo varias pistas». «¿A qué pistas?», preguntó Patricia con su libreta en la mano.
Fue entonces cuando Jiménez la miró directamente y Patricia vio algo en sus ojos que la perturbó profundamente. No era indiferencia, no era incompetencia, era algo mucho peor. Era el desprecio de alguien que sabía perfectamente lo que había pasado y no tenía ninguna intención de hacer algo al respecto. Señorita, entiendo su desesperación, pero la investigación policial tiene sus tiempos y sus métodos. No podemos revelar detalles que puedan comprometer el proceso. ¿Has notado cómo suenan las mentiras oficiales? Siempre usan palabras técnicas, siempre hablan de procesos y protocolos, pero detrás de toda esa jerga burocrática se esconde una realidad muy simple. No iban a investigar nada. Patricia insistió: «Comandante, al menos han interrogado a las personas que estuvieron en contacto con mi hermano ese día». «Estamos en eso», respondió Jiménez, pero su tono dejaba claro que la conversación había terminado. Cuando salieron de la comandancia, don Miguel y Patricia se sintieron más frustrados que cuando habían llegado. Pero lo que no sabían era que alguien los había estado observando durante toda su visita. Alejandro los esperaba en el carro y cuando vio sus caras supo inmediatamente que no habían recibido buenas noticias. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Fue Patricia quien tuvo la idea que cambiaría todo. «Vamos a hacer nuestra propia investigación». Durante los siguientes días, la familia Herrera se convirtió en detectives aficionados. Patricia usó sus contactos del negocio para hablar con otros comerciantes de la zona. Don Miguel visitó a clientes antiguos que conocían bien el barrio. Alejandro, que tenía amigos en varios talleres mecánicos de la ciudad, comenzó a hacer preguntas discretas sobre los vehículos que usaban los escorpiones. Lo que descubrieron los llenó de una mezcla de terror y rabia que no sabían que existía. Resulta que el asesinato de Daniel no había sido un caso aislado. En los últimos 2 años, al menos otros 3 comerciantes habían sido asesinados en circunstancias similares después de negarse a pagar cuotas más altas. Y en todos los casos, las investigaciones habían seguido el mismo patrón: promesas iniciales, demoras inexplicables y finalmente el archivo silencioso de los expedientes. Pero lo más perturbador fue lo que descubrió Alejandro a través de un amigo que trabajaba en un taller donde reparaban patrullas de la policía. Los carros de los escorpiones llegan al taller junto con las patrullas, le contó su amigo en voz baja, mirando constantemente hacia los lados. Los mecánicos trabajan en ambos tipos de vehículos al mismo tiempo, y he visto al comandante Jiménez hablando muy amigablemente con el flaco en el patio trasero del taller. ¿Puedes imaginar lo que sintió Alejandro cuando escuchó eso? La confirmación de que los mismos policías que supuestamente investigaban el asesinato de su hermano eran socios de los asesinos. Esa noche, cuando Alejandro le contó a su familia lo que había descubierto, el silencio en la cocina fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Miguel apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Leticia, quien había estado llorando en silencio todas las noches desde la muerte de Daniel, dejó de llorar. Pero no porque se sintiera mejor, sino porque había algo más fuerte que la tristeza creciendo dentro de ella. Patricia fue la primera en verbalizar lo que todos estaban pensando: nos van a matar a todos, uno por uno, y nunca va a pasar nada. Fue entonces cuando don Miguel tomó una decisión que cambiaría el destino de toda su familia. Entonces vamos a asegurarnos de que sí pase algo. Pero antes de continuar con lo que la familia decidió hacer, necesitas saber algunos detalles más sobre cómo funcionaba realmente la red de corrupción que protegía a los asesinos de Daniel. A través de sus conversaciones con otros comerciantes, Patricia había logrado reconstruir una imagen bastante clara de la estructura criminal que controlaba esa zona de Chihuahua. Los escorpiones
no eran más que la cara visible de una operación mucho más grande y sofisticada. El verdadero líder no era el Flaco, como todos pensaban. Era un hombre llamado Rodolfo Sánchez, conocido como Don Rodolfo, quien oficialmente trabajaba como asesor de seguridad para varios negocios de la ciudad. Extraoficialmente, era quien coordinaba las cuotas de protección en al menos 6 colonias diferentes. Don Rodolfo tenía una oficina legal en el centro de la ciudad, pagaba sus impuestos y aparecía en fotografías de eventos sociales junto a empresarios respetables y funcionarios municipales. Era el tipo de criminal que se esconde detrás de una fachada de respetabilidad. Pero lo más impresionante del descubrimiento de Patricia fue darse cuenta de que la red incluía no solo a policías municipales, sino también a un regidor del ayuntamiento y al menos a 2 jueces locales. Era un sistema perfectamente diseñado para la impunidad. ¿Cómo puede una familia común y corriente enfrentarse a algo así? ¿Cómo pueden luchar contra un enemigo que tiene tentáculos en cada nivel del sistema de justicia local? La respuesta llegó de una fuente inesperada. 3 semanas después del asesinato de Daniel, un hombre mayor se presentó en la carnicería. Era delgado, con pelo canoso, y vestía de manera sencilla. Se presentó simplemente como Raúl y pidió hablar en privado con don Miguel. «Sé lo que le pasó a su hijo», le dijo cuando estuvieron solos en la trastienda, «y sé por qué no van a investigarlo nunca». Don Miguel lo estudió cuidadosamente. Había algo en la manera de hablar de ese hombre que le inspiraba confianza, pero también precaución. «¿Quién es usted?», preguntó don Miguel. «Soy alguien que perdió a su hijo de la misma manera hace 2 años. Y soy alguien que ha estado esperando la oportunidad de hacer algo al respecto». Raúl le contó a don Miguel una historia que era casi idéntica a la suya. Su hijo había tenido problemas con los escorpiones. Había sido asesinado brutalmente. La policía había prometido investigar y nunca había pasado nada. Pero a diferencia de la familia Herrera, Raúl había tenido 2 años para investigar, para planear, para prepararse. «He estado recopilando información sobre todos ellos», le dijo, sacando una carpeta gruesa de su mochila. «Sé dónde viven, sé sus rutinas, sé sus puntos débiles. Lo que no he tenido es ayuda para hacer lo que hay que hacer». Cuando don Miguel abrió esa carpeta, se encontró con algo que lo dejó sin palabras. Fotografías, direcciones, horarios, nombres de familiares, placas de vehículos, números de teléfono. Era como si Raúl hubiera estado preparando una operación militar. «¿Qué está proponiendo exactamente?», preguntó don Miguel, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Estoy proponiendo que hagamos lo que el sistema no va a hacer nunca, que les demos a estos asesinos exactamente lo que se merecen». Esa noche, don Miguel no pudo dormir. La carpeta de Raúl estaba escondida debajo de su cama, pero era como si estuviera irradiando una energía que podía sentir a través del colchón. Era realmente posible. ¿Podían ellos, una familia de comerciantes honestos, convertirse en lo que la situación parecía exigir? A la mañana siguiente reunió a toda su familia en la cocina y les contó sobre su conversación con Raúl. La reacción fue inmediata y unánime. Todos querían ver esa carpeta. Cuando Patricia abrió el folder y vio las fotografías de El Flaco entrando y saliendo de su casa, acompañado de su esposa embarazada y su hijo pequeño, sintió algo que nunca había sentido antes. No era exactamente odio, pero tampoco era compasión. Era algo más frío, más calculado. Alejandro estudió los mapas que mostraban las rutas que seguían los miembros de los Escorpiones y los horarios en que se movían por la ciudad. Su mente, entrenada por años de hacer entregas eficientes, comenzó a ver patrones, oportunidades, vulnerabilidades.
Leticia, quien había sido la más pacífica de todos, miró las fotografías del comandante Jiménez compartiendo cervezas con don Rodolfo en un bar del centro, y algo dentro de ella se endureció para siempre. ¿En qué momento una familia trabajadora cruza la línea que los separa de convertirse en algo completamente diferente? ¿Cuándo el dolor y la injusticia se transforman en algo más peligroso? Para los Herrera, ese momento llegó cuando don Miguel cerró la carpeta y dijo: «Llamen a Raúl, dígale que queremos hablar». Lo que no sabían era que esa decisión los llevaría por un camino donde cada paso los alejaría más de quienes habían sido antes y los acercaría más a convertirse en la pesadilla que sus enemigos nunca vieron venir. Pero la verdadera sorpresa no era que estuvieran dispuestos a tomar venganza. La verdadera sorpresa era descubrir hasta qué punto habían subestimado la profundidad de la corrupción que los rodeaba y lo lejos que tendrían que llegar para obtener justicia real. ¿Qué encontrarían cuando comenzaran a escarbar más profundo en la red de complicidades que había permitido el asesinato de Daniel? ¿Y qué precio tendrían que pagar por convertirse en lo que la situación exigía que se convirtieran? La respuesta está en lo que descubrieron cuando finalmente se reunieron con Raúl y vieron el verdadero alcance de su plan de venganza. La reunión que cambiaría para siempre el destino de la familia Herrera se llevó a cabo en un lugar que nadie hubiera sospechado: la Biblioteca Pública de Chihuahua, en una mesa del fondo donde estudiantes universitarios solían hacer sus tareas. ¿Alguna vez has notado cómo los lugares más inocentes pueden convertirse en escenarios de las decisiones más peligrosas? Ahí estaban, rodeados de libros de historia y literatura, planeando algo que los convertiría en parte de la historia más oscura de su ciudad. Raúl llegó puntualmente a las 3 de la tarde, tal como habían acordado. Esta vez traía una mochila más grande y una expresión que la familia Herrera nunca había visto en nadie. Era la cara de alguien que había perdido completamente la fe en la humanidad, pero que paradójicamente había encontrado una razón para seguir viviendo. «Antes de mostrarles lo que he descubierto», comenzó Raúl en voz baja, «necesito que entiendan algo. Una vez que vean esta información, no habrá vuelta atrás. Van a saber cosas que los van a cambiar para siempre». Don Miguel miró a su familia. Patricia tenía esa determinación fría que había desarrollado desde la muerte de Daniel. Alejandro apretaba los puños inconscientemente. Leticia, quien durante décadas había sido la voz de la moderación en la familia, asintió con una firmeza que sorprendió a todos. «Enséñenos», dijo don Miguel. Lo que Raúl sacó de su mochila no era solo una carpeta. Era una investigación completa que habría hecho sentir orgulloso a cualquier detective profesional. Fotografías tomadas con teleobjetivo, grabaciones de audio, documentos fotocopiados, diagramas de conexiones que parecían el mapa de una conspiración internacional. «Mi hijo se llamaba Roberto», comenzó Raúl mientras organizaba los documentos sobre la mesa. «Era electricista. Tenía un pequeño taller donde reparaba electrodomésticos. Cuando los escorpiones le pidieron que pagara cuotas por protección, él hizo lo mismo que su Daniel. Se negó. La primera fotografía que puso sobre la mesa mostró a un joven de unos 25 años, sonriendo junto a una mujer embarazada. Esta fue la última foto que le tomé a Roberto, 3 días antes de que lo mataran». Patricia sintió un nudo en la garganta. El parecido entre esa historia y la suya era demasiado doloroso. «Pero a diferencia de ustedes, yo tenía una ventaja», continuó Raúl. «Trabajé durante 20 años como investigador de seguros. Sabía cómo seguir pistas, cómo documentar evidencias, cómo descubrir conexiones que otros no ven. ¿Puedes imaginar lo que se siente al descubrir que tu tragedia personal no es única, sino parte de un patrón sistemático?»
Eso fue exactamente lo que la familia Herrera experimentó cuando Raúl comenzó a mostrarles las pruebas de lo que realmente estaba pasando en Chihuahua. La primera revelación fue sobre el comandante Jiménez. Raúl tenía fotografías de él recibiendo sobres de dinero en efectivo de manos de don Rodolfo. Pero no eran reuniones secretas en callejones oscuros, eran encuentros en restaurantes públicos, como si fuera la cosa más normal del mundo. Jiménez recibe 50,000 pesos mensuales, explicó Raúl, no por hacer algo, sino por no hacer nada. Su trabajo es asegurar que ninguna investigación relacionada con los escorpiones llegue a ningún lado. La segunda fotografía mostraba al mismo Jiménez cenando con su familia en un restaurante caro del centro de la ciudad. Un comandante de policía municipal gana aproximadamente 15,000 pesos al mes, continuó Raúl. ¿Cómo creen que puede pagar cenas de 1,500 pesos para 4 personas? Alejandro estudió las fotografías con cuidado. Tenía buen ojo para los detalles y notó algo que los demás habían pasado por alto. Ese restaurante es el mismo donde vi al alcalde la semana pasada cuando fui a entregar un pedido. Raúl sonrió de manera que no tenía nada de alegre. Muy buen ojo, porque esa es exactamente la siguiente conexión que quería mostrarles. Las siguientes fotografías fueron como golpes directos al estómago de la familia Herrera. Mostraban al alcalde de Chihuahua, un hombre que había ganado las elecciones prometiendo limpiar la ciudad de la corrupción, compartiendo no solo mesa, sino también risas con don Rodolfo y el comandante Jiménez. El alcalde recibe un porcentaje de todas las cuotas que se cobran en la ciudad, explicó Raúl. Aproximadamente el 15%. Estamos hablando de casi 200,000 pesos mensuales que llegan directamente a sus cuentas personales. Patricia se quedó sin palabras. Había votado por ese alcalde. Había creído en sus promesas de cambio. Pero la verdadera bomba llegó cuando Raúl puso sobre la mesa una serie de documentos fotocopiados que parecían oficiales. Estos son reportes internos de la policía estatal. Los conseguí a través de un contacto que trabaja ahí y que también perdió a un familiar por culpa de este sistema. Los documentos mostraban algo que ninguno de ellos había sospechado. La corrupción no se limitaba al nivel municipal. Había oficiales de la policía estatal que también recibían pagos regulares de la red criminal. Y más impactante aún, había evidencia de que algunos jueces locales habían recibido instrucciones específicas de archivar cualquier caso relacionado con los escorpiones. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al descubrir que absolutamente todo el sistema en el que creías está podrido desde la raíz? La familia Herrera estaba experimentando exactamente eso. ¿Cómo es posible que nadie haga nada?, preguntó Leticia, con una voz que temblaba no de miedo, sino de indignación pura. Porque todos los que podrían hacer algo están comprometidos, respondió Raúl. Los que no están comprometidos están amenazados, y los que no están amenazados están muertos. Fue entonces cuando Raúl mostró la parte más perturbadora de su investigación. Una lista de nombres de personas que habían intentado denunciar públicamente las actividades de los escorpiones en los últimos 3 años. 12 nombres, 12 personas que habían tenido el valor de hablar. De esos 12, 4 habían muerto en accidentes extraños, 3 habían desaparecido sin dejar rastro, 2 habían huido de la ciudad, y los otros 3 vivían bajo amenaza constante y ya no hablaban del tema. ¿Ven el patrón?, preguntó Raúl. No se trata solo de cobrar cuotas, se trata de mantener un sistema de terror que garantice que nadie se atreva a desafiar su autoridad. Patricia estudió la lista de nombres y reconoció a algunos. Había sido compañera de escuela de una de las personas que habían desaparecido.
Había comprado verduras durante años en el puesto de una de las personas que habían muerto en un accidente. Por eso Roberto y Daniel fueron asesinados de manera tan brutal, continuó Raúl. No fue solo venganza, fue publicidad, fue enviar un mensaje a todos los demás comerciantes de la ciudad. Esto es lo que les pasa a los que se niegan a cooperar. Don Miguel había permanecido en silencio durante toda la presentación, pero ahora habló con una voz que sonaba diferente, más dura. ¿Qué tan profundo llega esto? Raúl sacó un último documento de su mochila. Era un organigrama dibujado a mano que mostraba las conexiones entre todos los actores de la red criminal. En la cima estaba don Rodolfo, pero conectado con líneas que llegaban hasta el gobierno estatal. Tan profundo como puedas imaginar, respondió Raúl, y tan alto como no te atreves a pensar. La reunión en la biblioteca duró 3 horas. Cuando terminó, la familia Herrera salió de ahí convertida en algo completamente diferente de lo que había entrado. Ya no eran víctimas buscando justicia. Ahora eran personas que entendían que la justicia oficial nunca llegaría, porque quienes supuestamente debían impartirla eran parte del problema. Esa noche, en la cocina de su casa, tuvieron la conversación más importante de sus vidas. ¿Qué opciones tenemos realmente?, preguntó Patricia. Alejandro fue directo. Podemos seguir viviendo con miedo, esperando a que nos toque el turno. Podemos mudarnos de ciudad y comenzar de nuevo en otro lugar. O podemos hacer algo. Leticia, quien siempre había sido la más pacífica de la familia, dijo algo que los sorprendió a todos. Si nos vamos, van a seguir matando a otras familias. Van a seguir destruyendo vidas, van a seguir riéndose de nosotros. Don Miguel puso sus manos sobre la mesa y miró a cada uno de sus familiares. ¿Están seguros de que están dispuestos a convertirse en lo que esta situación necesita que nos convirtamos? La respuesta fue unánime, sin palabras, pero clara en los ojos de cada uno de ellos. Pero antes de tomar cualquier decisión final, necesitaban saber algo más. Exactamente qué tenía Raúl en mente. ¿Qué significaba realmente hacer lo que el sistema no va a hacer nunca? La respuesta llegó 3 días después, cuando Raúl se presentó en la carnicería con una propuesta que era tan meticulosa como aterradora. He identificado a 7 personas clave en esta red, les dijo. Si eliminamos a estas 7 personas de manera simultánea, el sistema completo se colapsa. Sin ellos, los escorpiones se convierten en delincuentes comunes sin protección oficial. ¿Eliminar? La palabra resonó en la cocina como un disparo. ¿Está hablando de lo que creo que está hablando?, preguntó don Miguel. Estoy hablando de darles exactamente el mismo trato que le dieron a Daniel y a Roberto, respondió Raúl con una frialdad que helaba la sangre. Estoy hablando de justicia real. Patricia sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Un paso más y ya no habría manera de volver a ser quienes habían sido antes. ¿Y después qué?, preguntó. Después de que hagamos eso, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Raúl la miró directamente a los ojos. Después de eso, ya no vamos a ser las mismas personas, pero tampoco vamos a ser las víctimas indefensas que somos ahora. ¿Es posible que las circunstancias conviertan a personas buenas en algo que nunca pensaron que podrían ser? ¿Puede la injusticia extrema justificar medidas extremas? Estas eran las preguntas que la familia Herrera se hacía mientras escuchaba a Raúl explicar detalladamente su plan de venganza. Un plan que había estado perfeccionando durante 2 años, esperando el momento adecuado y las personas adecuadas para ejecutarlo. Y lo más aterrador de todo era que mientras escuchaban los detalles, cada uno de ellos se daba cuenta de que no solo estaban dispuestos a seguir adelante, sino que estaban comenzando a sentir algo que nunca habían sentido antes:
la emocionante y terrible sensación del poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus enemigos. ¿Qué pasa cuando las víctimas deciden convertirse en verdugos? ¿Qué sucede cuando la sed de justicia se transforma en algo mucho más oscuro y definitivo? La respuesta estaba a punto de revelarse, porque la familia Herrera ya había cruzado mentalmente el punto de no retorno. Ahora solo faltaba cruzarlo físicamente. El garaje abandonado que Raúl había alquilado en la colonia Granjas se convirtió en el cuartel general de una operación que habría impresionado a cualquier comando militar. Pero estos no eran soldados entrenados, eran comerciantes convertidos en algo que nunca habían imaginado que podrían ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una mente obsesionada con la venganza? La respuesta estaba pegada en las paredes de ese garaje. Mapas de la ciudad, fotografías de objetivos, horarios detallados, rutas de escape y diagramas que mostraban cada movimiento de sus enemigos durante las últimas 8 semanas. Durante el primer mes después de su reunión en la biblioteca, la familia Herrera aprendió a vivir una doble vida. Durante el día seguían siendo los mismos comerciantes de siempre, abrían la carnicería, atendían clientes, sonreían a los vecinos, pero por las noches se transformaban en algo completamente diferente. Patricia se había convertido en la especialista en vigilancia. Su trabajo en la tienda le había enseñado a observar patrones de comportamiento y ahora aplicaba esa habilidad para estudiar los movimientos de sus objetivos. Había comprado una cámara con teleobjetivo y había aprendido a tomar fotografías desde distancias increíbles sin ser detectada. El flaco sale de su casa todos los martes a las 9 de la noche, reportó durante una de sus reuniones en el garaje. Siempre va al mismo bar en la colonia Centro, se queda exactamente 2 horas, regresa por la misma ruta y siempre va solo. Alejandro se había especializado en logística y rutas. Su experiencia haciendo entregas por toda la ciudad le había dado un conocimiento íntimo de cada calle, cada callejón, cada ruta alternativa. Ahora usaba ese conocimiento para planear algo mucho más siniestro que entregar carne fresca. He cronometrado todas las rutas posibles desde el bar hasta su casa, explicó mientras señalaba un mapa marcado con diferentes colores. La ruta más rápida toma 12 minutos en carro. Pero hay 3 puntos donde el camino es completamente solitario, sin cámaras de seguridad y sin testigos potenciales. Don Miguel había asumido el papel de estratega general. Su experiencia de décadas manejando un negocio le había enseñado a coordinar múltiples actividades simultáneamente, y ahora aplicaba esa habilidad para orquestar algo mucho más complejo que administrar una carnicería. No podemos actuar contra uno solo, explicaba mientras estudiaba el organigrama de la red criminal. Si eliminamos a El Flaco, sin eliminar al mismo tiempo a don Rodolfo y al comandante Jiménez, van a saber inmediatamente que alguien los está cazando. Van a aumentar su seguridad y perdemos nuestra única oportunidad. Pero fue Leticia quien más sorprendió a todos con su transformación. La mujer que durante décadas había sido la voz de la paz en la familia, ahora mostraba una frialdad calculadora que asustaba incluso a sus propios hijos. He estado hablando con las esposas, reportó con una tranquilidad que helaba la sangre. La esposa del comandante Jiménez viene a comprar a la tienda todos los viernes. La esposa de don Rodolfo lleva a sus hijos a la escuela que está a 3 cuadras de aquí. He estado construyendo relaciones con ellas. ¿Para qué? La pregunta quedó flotando en el aire porque todos entendían perfectamente para qué. Raúl observaba esta transformación con una mezcla de admiración y preocupación. Había pasado 2 años planificando su venganza en soledad, pero nunca había imaginado lo eficiente que podía ser un grupo familiar completamente comprometido.
Están aprendiendo más rápido de lo que esperaba, les dijo durante una de sus reuniones nocturnas. Pero recuerden, una vez que empecemos, no va a haber oportunidad de arrepentirse. Van a tener que ejecutar cada paso del plan sin dudar, sin vacilar, sin sentir compasión. El plan que habían desarrollado durante esas 8 semanas era de una precisión quirúrgica. Habían identificado no solo a los 7 objetivos principales, sino también sus rutinas exactas, sus vulnerabilidades, sus puntos ciegos. Don Rodolfo era el objetivo más difícil porque tenía 2 guardaespaldas que lo acompañaban durante el día. Pero Raúl había descubierto que todos los miércoles por la noche visitaba solo a una mujer que vivía en la colonia Altavista. La casa tenía solo una entrada y una salida, y el callejón donde estacionaba su carro estaba completamente aislado. El comandante Jiménez parecía el más protegido, pero tenía una debilidad que Patricia había descubierto durante semanas de vigilancia. Todos los domingos por la mañana iba solo a visitar la tumba de su madre en el panteón municipal. Se quedaba exactamente 30 minutos, siempre en el mismo horario, siempre solo. El flaco había resultado ser el más predecible de todos. Sus rutas, sus horarios, incluso sus paradas para comprar cigarrillos eran exactamente las mismas, semana tras semana. Era como si hubiera estado pidiendo a gritos que alguien lo cazara. Los otros 4 objetivos eran policías menores y funcionarios municipales que formaban parte de la red de protección. Raúl había identificado momentos específicos en que cada uno de ellos se encontraría vulnerable y aislado. «Tenemos que actuar todos en una sola noche», explicó don Miguel durante la reunión final de planificación. «Si dejamos que pase aunque sea un día entre el primer objetivo y el último, van a tener tiempo de huir o de preparar contraataques». ¿Puedes imaginar la precisión militar que requería coordinar 7 asesinatos simultáneos en una sola ciudad? La familia Herrera y Raúl habían convertido esa imposibilidad en un plan detallado hasta el último minuto. Patricia había estudiado los horarios de las patrullas policiales en cada zona donde actuarían. Alejandro había identificado vehículos diferentes para usar en cada operación y rutas de escape que los llevarían a puntos de encuentro seguros. Leticia había preparado coartadas para cada miembro de la familia, incluyendo testigos que podrían confirmar que estuvieron en lugares específicos durante toda la noche. Raúl se había encargado de conseguir las armas. No eran pistolas compradas en el mercado negro, sino herramientas mucho más silenciosas y efectivas, cuchillos especializados, venenos, métodos que no dejarían evidencia balística. «La clave está en hacer que cada muerte parezca diferente», explicó durante una de las últimas reuniones. «Si todos aparecen muertos de la misma manera, van a saber inmediatamente que fue una operación coordinada. Pero si cada muerte parece tener un motivo diferente, van a perder tiempo buscando conexiones que no van a encontrar». El nivel de detalle era aterrador. Habían planificado no solo cómo matar a cada objetivo, sino también cómo manipular la escena del crimen para dirigir la investigación hacia direcciones falsas. Conocían las rutinas de los investigadores forenses locales, sabían qué tipo de evidencia buscarían y cómo plantear pistas falsas que los confundirían durante meses. Pero lo más impresionante del plan era la coordinación temporal. Cada asesinato tenía que ocurrir dentro de una ventana de 15 minutos, entre las 10:30 y las 10:45 de la noche del sábado 14 de diciembre. Eso les daría a todos tiempo suficiente para ejecutar sus misiones y llegar al punto de encuentro antes de la medianoche. ¿Por qué esa fecha específica? Porque era la noche de la posada navideña más grande de la ciudad,
un evento que atraería a miles de personas al centro y mantendría ocupadas a la mayoría de las patrullas policiales en esa zona. Durante las semanas de preparación, cada miembro de la familia había desarrollado habilidades que nunca habían imaginado que necesitarían. Patricia había aprendido técnicas básicas de seguimiento y contravigilancia. Alejandro había estudiado métodos para desarmar sistemas de seguridad básicos. Don Miguel había perfeccionado su habilidad para leer a las personas y detectar mentiras. Leticia había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para manipular conversaciones y extraer información sin que sus interlocutores se dieran cuenta. Pero la transformación más radical era psicológica. La familia que había comenzado este proceso buscando justicia para Daniel, ahora hablaba de sus objetivos con la frialdad de profesionales. Ya no los veían como personas con familias y vidas complejas. Los veían simplemente como problemas que necesitaban ser eliminados. ¿Alguna vez se han preguntado si Daniel aprobaría lo que estamos haciendo?, preguntó Patricia durante una de las últimas reuniones. La pregunta creó un silencio incómodo que duró varios minutos. Finalmente, don Miguel respondió: Daniel está muerto porque estas personas decidieron que su vida no tenía valor. Ahora nosotros vamos a decidir que sus vidas tampoco tienen valor. Es justicia perfecta. ¿Era realmente justicia? ¿O se había convertido en algo más oscuro, más primitivo? La respuesta a esa pregunta ya no importaba, porque el 13 de diciembre, la noche antes de la ejecución del plan, la familia Herrera había cruzado mentalmente todas las líneas que los separaban de convertirse en asesinos. Esa última noche, cada uno revisó su parte del plan una vez más. Las armas estaban listas, las rutas estaban memorizadas, las coartadas estaban preparadas, los vehículos estaban posicionados. Todo estaba en su lugar para la noche que cambiaría para siempre la historia de Chihuahua. Pero había algo que ninguno de ellos había considerado, algo que Raúl había mantenido en secreto hasta el último momento. El plan tenía un objetivo adicional que no había compartido con la familia. Mañana por la noche, les dijo mientras guardaba los mapas y las fotografías, no solo vamos a eliminar a los asesinos de Daniel y Roberto. Vamos a enviar un mensaje que van a escuchar en todo el estado. Ya no somos las víctimas indefensas que solíamos ser. ¿Qué mensaje exactamente? ¿Y qué más había planificado Raúl sin decírselo a la familia que ahora confiaba completamente en él? La respuesta estaba a menos de 24 horas de revelarse en una noche que convertiría a una familia de comerciantes honestos en la leyenda más aterradora que los criminales de Chihuahua hubieran escuchado jamás. Pero primero tendrían que sobrevivir a la ejecución de un plan que era tan perfecto como implacable, y descubrir si realmente tenían el valor de convertirse en los monstruos que la situación exigía que fueran. El 14 de diciembre del 2019 amaneció como cualquier otro sábado en Chihuahua. Los comerciantes abrieron sus tiendas, las familias se prepararon para sus actividades del fin de semana, y nadie podría haber imaginado que antes de que terminara esa noche, 7 personas estarían muertas, y la ciudad nunca volvería a ser la misma. ¿Has notado cómo los días más importantes de tu vida a menudo comienzan de la manera más ordinaria? Así comenzó el día que la familia Herrera había estado esperando durante 2 meses de planificación meticulosa. A las 6 de la mañana, don Miguel abrió la carnicería como siempre. A las 7, Patricia llegó para ayudar con la caja. A las 8, Alejandro comenzó a cargar el camión para las entregas del día. Leticia preparó el desayuno para toda la familia. Todo completamente normal, excepto por una diferencia que solo ellos notaron. Ya no sentían nervios, solo una calma fría y determinada.
¿Todos recuerdan sus horarios?, preguntó don Miguel mientras desayunaban, usando el mismo tono que habría usado para coordinar las entregas del día. Raúl se encarga de don Rodolfo a las 10:30, recitó Patricia. Yo tengo a El Flaco a las 10:35. Alejandro maneja al comandante Jiménez a las 10:40. Papá se ocupa del regidor municipal a las 10:42. Mamá elimina al juez Morales a las 10:44. Los otros dos objetivos, policías menores de la red, serían manejados por Raúl después de completar su primera misión. El plan requería que él se moviera más rápido que los demás, pero había insistido en que podía manejarlo. Durante todo el día, cada miembro de la familia siguió su rutina normal mientras mentalmente repasaba cada detalle de lo que haría esa noche. Los clientes que visitaron la carnicería ese sábado nunca habrían sospechado que estaban siendo atendidos por personas que en pocas horas se convertirían en asesinos. A las 6 de la tarde cerraron el negocio y regresaron a casa para la cena final como la familia que habían sido antes. Nadie habló del plan. En su lugar, hablaron de Daniel, de los buenos recuerdos, de cómo habría estado orgulloso de saber que su muerte no quedaría impune. A las 9 de la noche, cada uno se dirigió a su posición inicial. La primera víctima, don Rodolfo Raúl, había estado observando la casa de la colonia Altavista durante 3 horas, cuando finalmente vio el BMW negro de don Rodolfo estacionarse en el callejón oscuro. Eran exactamente las 10:28 p.m. El plan iba perfectamente según lo previsto. ¿Alguna vez has visto a un hombre de 60 años moverse con la precisión de un asesino profesional? Raúl había pasado 2 años visualizando este momento, y ahora se movía como si fuera una máquina programada para una sola función. Se acercó al vehículo desde el punto ciego trasero, exactamente como habían practicado. Don Rodolfo estaba revisando su teléfono completamente relajado. Después de todo, ¿quién se atrevería a tocarlo en su propia ciudad? La respuesta llegó en forma de una hoja de acero que atravesó su cuello desde atrás, cortando las arterias carótidas con precisión quirúrgica. Don Rodolfo tuvo apenas 3 segundos para entender lo que estaba pasando antes de que la vida se le escapara por la herida. Raúl no se quedó para verlo morir. A las 10:31 ya estaba corriendo hacia su siguiente objetivo. La segunda víctima. El Flaco. Patricia había estado esperando en el estacionamiento del bar durante 20 minutos cuando vio a El Flaco salir exactamente a las 10:33, 2 minutos antes de lo programado. Su corazón se aceleró, pero su mente permaneció fría. Habían planificado para estas variaciones. Lo siguió a una distancia segura mientras él caminaba hacia su carro. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, tal como habían calculado. La música del bar cubría cualquier sonido que pudiera hacer. ¿Recuerdas cuando Patricia era solo una mujer que llevaba las cuentas de una carnicería familiar? Esa mujer ya no existía. La persona que se acercó a El Flaco por detrás era alguien completamente diferente, alguien capaz de cosas que habrían horrorizado a la Patricia de 3 meses atrás. «Disculpe», le dijo con voz dulce cuando él estaba a punto de abrir la puerta de su carro. El Flaco se dio vuelta con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando vio el cuchillo en las manos de Patricia. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella había movido el arma con una precisión que habría impresionado a cualquier cirujano. La hoja encontró el espacio exacto entre las costillas, perforando el corazón. El Flaco cayó sin hacer ruido, con los ojos abiertos en sorpresa absoluta. Patricia limpió la hoja en la chaqueta de él, regresó caminando tranquilamente a su carro y se dirigió al punto de encuentro. Eran las 10:36. La tercera víctima.
Comandante Jiménez Alejandro había calculado que el comandante Jiménez saldría del casino aproximadamente a las 10:38, pero lo vio salir a las 10:39. Un minuto de retraso que no afectaba el plan general. Jiménez caminaba con la confianza de alguien que se creía intocable. Después de todo, era él quien controlaba las investigaciones criminales en esa zona de la ciudad. ¿Quién iba a atreverse a tocarlo? El callejón donde había estacionado su patrulla personal estaba completamente oscuro. Alejandro había cortado la luz del poste más cercano 3 horas antes, usando técnicas que había aprendido viendo videos en Internet. ¿Has visto alguna vez cómo el miedo puede transformar instantáneamente a una persona? Cuando Jiménez vio la figura que salía de las sombras, su expresión cambió de arrogancia a terror puro en menos de un segundo. «¿Quién carajo eres?», gritó, llevando la mano hacia su pistola. «Soy el hermano de Daniel Herrera», respondió Alejandro con una calma que helaba la sangre. «Y esta es tu cuenta pendiente». Jiménez logró sacar su arma, pero Alejandro ya había anticipado esa reacción. El alambre de piano que había preparado se cerró alrededor del cuello del comandante antes de que pudiera disparar. La lucha duró exactamente 40 segundos. Cuando terminó, el hombre que había prometido investigar el asesinato de Daniel yacía muerto en el mismo tipo de lugar oscuro donde había permitido que murieran tantas víctimas. Alejandro recogió la pistola del comandante y se dirigió hacia su carro. Eran las 10:41. La cuarta víctima. El regidor municipal don Miguel había estado esperando en el estacionamiento del motel desde las 10 de la noche. Sabía que el regidor municipal llegaba todos los sábados a las 10:40 para encontrarse con una mujer que no era su esposa. La información había llegado a través de Patricia, quien había escuchado los chismes de las esposas en el mercado. Pero para don Miguel no era chisme, era inteligencia estratégica. El regidor llegó puntualmente, estacionó su carro en el lugar de siempre y caminó hacia la habitación 204 con la llave que ya tenía en la mano. ¿Sabes lo que se siente al convertirte en el ángel de la muerte de alguien que nunca te vio venir? Don Miguel experimentó exactamente esa sensación cuando interceptó al regidor en las escaleras. «Buenas noches, licenciado», le dijo con la cortesía que había usado durante décadas para tratar con funcionarios públicos. El regidor lo miró con confusión. «Lo conozco». «Usted autorizó que los escorpiones operaran libremente en la colonia Tecnológico a cambio de 20,000 pesos mensuales», respondió don Miguel mientras sacaba el cuchillo de carnicero que había usado durante 30 años para cortar carne. El regidor entendió inmediatamente lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. La hoja atravesó su abdomen con la misma precisión que don Miguel había usado miles de veces para despiezar reses. «Esto es por Daniel», murmuró mientras el regidor se desplomaba en las escaleras. Eran las 10:43 cuando don Miguel salió del motel. La quinta víctima, el juez Morales Leticia, había sido la más sorprendente de todos en su transformación. La mujer que había pasado décadas resolviendo conflictos familiares con palabras amables, ahora esperaba en el garaje subterráneo del edificio donde vivía el juez Morales. ¿Cómo puede una abuela convertirse en algo tan letal? La respuesta estaba en los ojos de Leticia, cuando vio al juez bajando de su carro después de una noche de juego en el casino privado donde se reunía con otros funcionarios corruptos. «Señor juez», le dijo con la misma voz dulce que había usado para cantar canciones de cuna a sus hijos. El juez Morales se dio vuelta, esperando ver a algún vecino del edificio. En su lugar, vio a una mujer mayor que lo miraba con una expresión que no pudo interpretar inmediatamente. «¿La conozco, señora?».
Usted archivó el expediente del asesinato de mi hijo Daniel Herrera, respondió Leticia mientras se acercaba lentamente. Lo archivó a cambio de 50,000 pesos que recibió de don Rodolfo. El juez retrocedió instintivamente, pero ya estaba contra su carro. No tenía a dónde ir. Señora, no sé de qué me está hablando. Por supuesto que lo sabe, interrumpió Leticia, sacando de su bolsa el mismo cuchillo que había usado durante décadas para picar verduras. Y ahora va a pagar por lo que hizo. La diferencia entre cortar vegetales y cortar carne humana resultó ser menor de lo que Leticia había imaginado. El juez se desplomó sin hacer mucho ruido, y ella limpió cuidadosamente la hoja antes de guardarla de nuevo en su bolsa. Eran las 10:45 cuando salió del edificio. Raúl había completado su segunda y tercera misiones con la eficiencia de una máquina. Los 2 policías menores que formaban parte de la red de protección murieron sin saber siquiera por qué estaban siendo eliminados. A las 10:52, todas las misiones habían sido completadas exitosamente. A las 11:15, toda la familia se reunió en el garaje abandonado donde habían planificado la operación. Nadie habló durante los primeros 5 minutos. Solo se miraron unos a otros, reconociendo que ya no eran las mismas personas que habían sido esa mañana. ¿Qué se siente al cruzar una línea de la que no hay retorno? Cada uno de ellos estaba experimentando esa sensación de manera diferente, pero todos entendían que habían cambiado para siempre. ¿Todos completaron sus misiones?, preguntó finalmente Raúl. Los asentimientos fueron silenciosos pero claros. Entonces, es oficial, continuó Raúl. La red que protegía a los asesinos de Daniel y Roberto ya no existe. Patricia fue la primera en hablar. ¿Y ahora qué? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Porque lo que habían hecho esa noche no era solo venganza. Era una declaración de guerra que tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de Chihuahua. Y la primera de esas consecuencias llegaría antes del amanecer, cuando la ciudad despertara para descubrir que 7 de sus ciudadanos más influyentes habían muerto en una sola noche, de maneras diferentes, en lugares diferentes, pero todos conectados por una red de corrupción que finalmente había encontrado a alguien dispuesto a destruirla completamente. Pero ¿qué precio tendría que pagar la familia Herrera por convertirse en la justicia que el sistema había negado? ¿Y qué más había planificado Raúl sin decírselo a las personas que ahora confiaban en él con sus vidas? La respuesta estaba a punto de revelarse, porque la noche del 14 de diciembre apenas había comenzado. La mañana del 15 de diciembre de 2019 cambió para siempre la forma en que los habitantes de Chihuahua entendían las palabras justicia y venganza. Cuando los primeros cuerpos fueron descubiertos, nadie podía imaginar la magnitud de lo que había ocurrido durante la noche anterior. ¿Has visto alguna vez cómo una ciudad entera puede despertar diferente? Ese domingo amaneció con sirenas sonando por toda la ciudad, con policías corriendo de un lugar a otro, con funcionarios públicos recibiendo llamadas que los llenaron de un terror que nunca habían experimentado. El primer cuerpo encontrado fue el de don Rodolfo, descubierto por la mujer con quien tenía su cita semanal. Para las 8 de la mañana ya habían encontrado a El Flaco en el estacionamiento del bar. A las 9, un empleado del motel había tropezado con el cadáver del regidor municipal, pero fue cuando encontraron al comandante Jiménez que las autoridades comenzaron a entender que no estaban lidiando con crímenes aislados. Un policía no muere por casualidad. Un comandante de la policía municipal no es asesinado sin que haya consecuencias mayores.
¿Puedes imaginar el pánico que se apoderó de todos los funcionarios corruptos de la ciudad cuando se dieron cuenta de que alguien los estaba cazando sistemáticamente? Para las 10 de la mañana, cuando ya habían encontrado los 7 cuerpos, el miedo se había extendido como una plaga por todos los niveles del gobierno local. Lo que más aterrorizó a las autoridades no fue el número de víctimas, sino la precisión con que habían sido seleccionadas. No eran asesinatos al azar. No era violencia descontrolada, era algo mucho más peligroso. Era justicia calculada, ejecutada por alguien que conocía perfectamente las conexiones secretas entre criminales y funcionarios públicos. El alcalde de Chihuahua convocó una conferencia de prensa de emergencia a las 2 de la tarde. Frente a las cámaras de televisión, con una voz que temblaba ligeramente, declaró que la ciudad había sido víctima de un ataque terrorista sin precedentes y que se había solicitado ayuda federal para investigar los crímenes. Pero quienes conocían la verdadera naturaleza de las víctimas sabían que se trataba de algo completamente diferente. No era terrorismo, era exterminio quirúrgico de una red criminal que había operado con impunidad durante años. La investigación oficial se estancó desde el primer día. ¿Cómo pueden investigar eficientemente cuando los principales sospechosos de la corrupción eran las mismas personas encargadas de investigar? Los policías estatales que llegaron a apoyar la investigación se encontraron con una muralla de silencio y evasivas que les confirmó lo que ya sospechaban. El problema era mucho más profundo de lo que aparentaba. Durante las primeras semanas después de la masacre, la ciudad vivió en un estado de tensión que nunca había experimentado. Los funcionarios públicos comenzaron a contratar guardaespaldas privados. Los pequeños grupos criminales que habían operado bajo la protección de la red eliminada desaparecieron literalmente de las calles, huyendo hacia otras ciudades o simplemente abandonando sus actividades. Algo extraordinario comenzó a suceder en las semanas siguientes. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, nadie sabía nada sobre los asesinatos. Pero al mismo tiempo, todo el mundo sabía exactamente por qué habían ocurrido. En las tiendas, en los mercados, en las escuelas, en las oficinas, la gente hablaba en susurros sobre lo que realmente había pasado esa noche. No mencionaban nombres específicos, pero todos entendían que alguien había hecho lo que el sistema de justicia se había negado a hacer durante años. Patricia notó el cambio inmediatamente cuando regresó a trabajar en la carnicería. Los clientes la trataban de manera diferente, no con miedo, sino con una especie de respeto que no había existido antes. Algunos le daban las gracias por cosas aparentemente sin relación. Otros simplemente la miraban con una comprensión silenciosa. «La gente sabe», le dijo a su padre una tarde mientras cerraban el negocio. Don Miguel asintió. «Por supuesto que saben, y están agradecidos de que alguien finalmente haya hecho algo». Los meses que siguieron a la masacre fueron los más extraños en la vida de la familia Herrera. Externamente, todo había vuelto a la normalidad. La carnicería funcionaba como siempre. Los clientes seguían llegando. La vida cotidiana continuaba. Pero internamente, cada uno de ellos había cambiado de maneras que nunca habrían imaginado. Alejandro desarrolló una confianza que rayaba en la frialdad. Ya no era el hijo menor que ayudaba en el negocio familiar. Se había convertido en alguien que había matado sin vacilar y que viviría para siempre con esa certeza de que era capaz de cosas extremas cuando la situación lo requería. Patricia descubrió que tenía una habilidad natural para leer las intenciones de las personas. Podía detectar mentiras, manipulaciones, amenazas potenciales con una precisión que a veces la asustaba a ella misma.
Leticia se había vuelto más silenciosa, pero también más observadora. Veía patrones de comportamiento que antes le pasaban desapercibidos. Entendía las dinámicas de poder de maneras que nunca había comprendido antes. Don Miguel se había convertido en algo que no tenía nombre preciso. Ya no era solo un comerciante. Era alguien que había tomado la justicia en sus propias manos y había salido victorioso. Era alguien a quien la gente respetaba no solo por su honestidad, sino por su capacidad demostrada de hacer lo necesario cuando lo necesario era extremo. Con el paso de los meses, la historia de lo que había ocurrido el 14 de diciembre comenzó a transformarse en leyenda urbana. Cada vez que alguien la contaba, los detalles cambiaban ligeramente, pero el mensaje central permanecía intacto. Había personas en Chihuahua que no tolerarían más la corrupción y la impunidad. Los nuevos grupos criminales que intentaron establecerse en la ciudad encontraron una resistencia que no esperaban, no solo de las autoridades oficiales, sino de la población civil misma. La gente ya no tenía miedo de reportar actividades sospechosas. Los comerciantes ya no se sentían indefensos ante las extorsiones. ¿Has visto alguna vez cómo un acto de venganza puede transformarse en símbolo de esperanza? Eso fue exactamente lo que pasó con la historia de la familia Herrera. Sin haberlo planeado, se habían convertido en representantes de algo más grande que ellos mismos. La idea de que las personas comunes pueden defenderse cuando el sistema las abandona. Raúl había desaparecido 2 semanas después de la masacre. Simplemente no regresó a una de sus reuniones regulares con la familia y nunca más supieron de él. Algunos decían que había huido a otro estado. Otros creían que había sido eliminado por enemigos que no conocían. La familia Herrera prefería pensar que había encontrado la paz que había estado buscando desde la muerte de su hijo Roberto. Sin Raúl, se dieron cuenta de que tendrían que vivir para siempre con el secreto de lo que habían hecho. No era una carga que los deprimiera. Era más bien como una responsabilidad compartida que los unía de maneras que ninguna experiencia normal habría logrado. 5 años después, en 2024, Chihuahua era una ciudad diferente, no porque la corrupción hubiera desaparecido completamente, sino porque había límites implícitos que nadie se atrevía a cruzar. Los funcionarios públicos sabían que había consecuencias reales para ciertos tipos de comportamiento. Los criminales entendían que la impunidad no estaba garantizada. La familia Herrera siguió operando su carnicería. Pero ahora eran algo más que comerciantes. Eran un símbolo silencioso de que la justicia popular podía existir cuando la justicia oficial fallaba. Patricia se había casado y tenido 2 hijos. A veces, cuando los veía jugar en el patio trasero de la casa, se preguntaba qué tipo de mundo les estaba heredando. Un mundo donde sus padres habían sido capaces de matar para proteger a su familia. Pero también un mundo donde nadie se atrevería a tocar a esos niños, porque sabían exactamente de qué era capaz su madre. Alejandro había abierto su propio negocio de transportes. Era exitoso, respetado, y nadie se atrevía a extorsionarlo. No porque tuviera protección oficial, sino porque todos sabían que tenía una protección mucho más peligrosa. La certeza de que defendería lo suyo sin vacilar. Don Miguel y Leticia envejecían juntos con la satisfacción de haber vengado a su hijo y protegido a su familia. No se arrepentían de nada de lo que habían hecho. El único lamento que tenían era que Daniel no había podido ver cómo sus asesinos habían pagado por lo que le hicieron. La historia de la masacre de Chihuahua nunca apareció en los periódicos nacionales, pero se convirtió en algo más poderoso. Se transformó en una leyenda que se extendió por todo el estado de Chihuahua y más allá.
Cuando los comerciantes de otras ciudades enfrentaban problemas similares con grupos criminales y autoridades corruptas, inevitablemente alguien mencionaba lo que había pasado en Chihuahua. No como una amenaza directa, sino como un recordatorio de que las familias trabajadoras tienen límites, y que cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser definitivas. ¿Qué había logrado realmente la familia Herrera? Habían vengado la muerte de Daniel, pero también habían demostrado algo más importante, que las personas comunes pueden tomar el control de su destino cuando las instituciones los abandonan. No se habían convertido en héroes en el sentido tradicional. Los héroes no matan a 7 personas en una sola noche, pero se habían convertido en algo que tal vez era más poderoso. Se habían convertido en la prueba viviente de que la injusticia extrema puede producir respuestas extremas. Hoy, mientras escribo esta historia, 5 años después de los hechos, la familia Herrera sigue viviendo en Chihuahua. Siguen siendo comerciantes respetables, ciudadanos que pagan sus impuestos y participan en las festividades locales. Pero también son algo más. Son el recordatorio silencioso de que hay líneas que no se deben cruzar. ¿Hicieron lo correcto? Esa es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. Lo que es indiscutible es que lograron lo que el sistema de justicia no pudo o no quiso lograr. Detuvieron a los asesinos de Daniel y desmantelaron la red de corrupción que los protegía. El precio que pagaron fue convertirse en personas que nunca habían planeado ser. Pero quizás ese era el único precio que la situación estaba dispuesta a aceptar. La masacre de Chihuahua terminó siendo mucho más que un acto de venganza familiar. Se convirtió en el símbolo de lo que puede pasar cuando un pueblo pierde completamente la fe en sus instituciones y decide tomar la justicia en sus propias manos. Y esa, tal vez, es la lección más aterradora y más poderosa de esta historia. Que las personas buenas pueden hacer cosas terribles cuando se ven empujadas más allá de todos sus límites, y que a veces esas cosas terribles pueden ser exactamente lo que la justicia requiere. La familia Herrera nunca será la misma. Chihuahua nunca será la misma. Y tal vez esa era exactamente la intención desde el principio. La historia termina aquí, pero su eco continúa resonando en cada rincón de una ciudad que aprendió que la justicia verdadera no siempre viene de donde se supone que debe venir.